Muy buenas tardes, televidentes de Telecafé. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa El Derecho. Acompañados de la gratitud por estar de nuevo al frente de sus pantallas, compartiendo con nosotros estos conocimientos de derechos a que todo el mundo debería tener acceso, pero por aquellas cosas de la vida, pues finalmente desconocemos. Hoy, para abordar el tema día de hoy, hemos invitado al doctor Elkin Octavio Giraldo, amigo de la casa, abogado en colaboración con el derecho, y quien seguramente nos acompañará en adelante para seguir tratando importantes temas dentro del derecho y la cotidianidad de la vida. Doctor Elkin Octavio. Doctor Carlos, un placer, muchas gracias a usted y a todos los televidentes. Bueno, muy bien. El día de hoy vamos a abordar un tema bien interesante, que es el divorcio, pero dentro del divorcio hay muchas aristas, entonces vamos a tocar lo que significan, entre otros, bienes propios dentro del matrimonio o la unión marital, de hecho, lo que la gente conoce como unión libre, doctor Elkin Octavio. Así es, doctor Carlos. Vamos a ver qué sabe la gente de lo que es dentro de este tipo de vínculos el bien propio o los bienes propios. Miremos. Bien común es lo que comparten la pareja, o sea que lo que tienen la pareja es de los dos, y propio es lo que es de una sola pareja, de una sola persona, de la pareja. No, estoy amparada con la ley colombiana conmigo. Bueno, inicialmente como bienes propios son todo aquello que se consiguió, que se obtuvo antes de iniciar esa relación o antes de, como tal, iniciar ese compromiso del matrimonio. Y a partir de allí, todo lo que se adquiera, todo lo que se consiga como pareja, trabajando juntos, todo esto pasa a ser un bien común. Los propios son los que se han conseguido como por fuera del matrimonio, ¿sí? Por ejemplo, las herencias y todo ese tema. Y los comunes son los que se han conseguido ya pues después de contraer la unión marital. Vamos a entender entonces que para llegar al concepto tenemos que incorporar lo que es el significado de la familia, porque básicamente el divorcio o la terminación de la declaración de terminación de la unión marital, de hecho, significa básicamente la terminación de una familia. ¿Qué es la familia, doctor Elkin Octavio? Doctor Carlos, pues tenemos que irnos directamente a la Constitución Política Colombiana, en especial el artículo 5 y el artículo 42, que contemplan que la familia es la institución, el núcleo esencial de la sociedad. Y de ahí pues nos partimos hacia el Código Civil, la Ley de Infancia y Adolescencia, que nos va a regular lo que la Corte Constitucional y nuestra Constitución nos entrega sobre la familia. Entonces vamos a empezar diciendo que vamos a coger de atrás para adelante la Constitución Política. ¿Por qué de atrás para adelante? Porque el artículo 42 define lo que es familia. De esta definición de familia tenemos que entender unos conceptos muy importantes dentro de toda la descripción que se hace, lo que llamamos los incisos. Cada párrafito que tiene este artículo llamamos un inciso. Tenemos en el inciso 1, el doctor lo va a leer para explicarles una cosita, señores televidentes y señoras televidentes. Claro que sí, doctor Carlos. El artículo 42 de la Constitución Política Colombiana reza de la siguiente manera: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y de una mujer, que eso lo tenemos que hablar ahorita de manera más clara con nuestros televidentes, porque ya la Corte Constitucional, como máxima garante de los derechos humanos de todos los colombianos y de todas las personas residentes en Colombia, contempla de que no solamente es el vínculo entre un hombre y una mujer, sino también las parejas del mismo sexo. Y dice una mujer de contraer matrimonio por la voluntad responsable de conformarla. Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos que entender que refieren un concepto muy importante, y es la decisión de dos personas de contraer matrimonio. Entonces dice, listo, el matrimonio, por allí se conforma la familia, pero también dice, o la decisión libre de conformarla. Es decir, no solamente el matrimonio, ustedes decidieron conformar una familia y no constituyen el matrimonio, pero son familia. Me gustaría ampliarle lo que usted acaba de decir, y es que no solamente familia se constituye por un matrimonio religioso de cualquier credo, incluido el credo más relevante en la sociedad colombiana, que es el credo católico, sino también
por los demás credos que tienen concordato en Colombia para que sea válido ese vínculo matrimonial religioso. Pero al mismo tiempo, esa decisión libre que toma la pareja, hombre o mujer, parejas del mismo sexo, de conformar una unión marital de hecho, de ir a conformar una familia sin tener ningún documento escrito ni la bendición de ningún credo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor Elkin, por esa precisión tan importante. Y vamos a dar paso a otro inciso de este artículo 42, que nos habla de un concepto muy importante y es la igualdad de derechos, el inciso 4. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y de deberes de la pareja en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Es muy importante entender acá que de este inciso deviene que hay una igualdad de derechos, sino que también hay una igualdad de deberes. Normalmente se entiende que los derechos, no quiero hacer un comentario machista, pero los derechos son para las mujeres y los deberes son para los hombres, ¿cierto? No, los derechos y los deberes son compartidos, porque en mi oficina vienen mucho las bellas damas y me dicen, venga doctor, es que yo tengo derecho. Lo primero que tengo que hacerle énfasis es en crearle conciencia que usted también tiene, a usted también le asisten unos deberes. Doctor Carlos, es muy importante resaltar que cuando una persona decide contraer matrimonio al tenor del artículo 114 del Código Civil o de conformar una unión marital de hecho, sin tener que firmar ningún documento ni ante una notaría o ante un credo religioso, pues desde ese momento surgen obligaciones y deberes de manera recíproca como pareja, pero al mismo tiempo sobre esos hijos que se tienen al interior de ese vínculo matrimonial. Así bueno, es. Muy bien, y hablando de los hijos, el inciso 6 de la Constitución nos define: los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen igualdades de derechos y de deberes. Bueno, es muy importante entonces entender que allí no solamente son hijos los habidos dentro del matrimonio, sino también antes o después, es decir, los que se conocen como hijos extramatrimoniales, y adicionalmente tenemos hoy en día unos hijos que científicamente pues nacen, ¿cierto? Y ellos tienen esos mismos derechos. Bueno, también es importante entender que la Constitución nos refiere a la ley civil para atender los asuntos que competan a las, digamos, controversias que se suscitan al interior de la familia. Así es, doctor Carlos. El artículo 42 contempla las formas del matrimonio, la edad, la capacidad para contraerlo, los derechos y los deberes de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo se rigen por la ley civil. En este caso estamos hablando del Código Civil colombiano. Muchas gracias por ese importante apoyo, doctor Elkin. Yo quiero invitar a los televidentes para que veamos unos importantes mensajes comerciales y regresemos a continuar con nuestro tema del día.
Después de estos importantes mensajes comerciales, vamos a continuar dando tratamiento a nuestro tema del día. Hemos querido hablar del divorcio, pero para eso tenemos que entender pues qué es la familia, porque se acaba con el divorcio. Entonces, qué bueno que quienes están pensando en divorciarse no lo hicieran, porque son decisiones muy dramáticas que son para toda la vida, y un divorcio es una quiebra, doctor Elkin. Pero bueno, a razón de que las personas se tengan que divorciar, vamos a entender que el Estado se ocupa de determinadas situaciones dentro de la familia y posterior en su disolución. El artículo 5, de hecho, aborda, dentro de nuestra Constitución, aborda este tema. Así es. El Estado colombiano reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos que son inalienables a la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. ¿Eso qué significa, doctor Carlos y señores televidentes? Que la sociedad tiene que respetar a la familia como esa institución básica que conforma todo el núcleo social. Entendiendo la importancia de la familia, señor televidente, yo le digo, no se divorcie. Sin embargo, si se va a divorciar en el Derecho Consultores, con el doctor Elkin, con su servidor, estaremos dispuestos a apoyarlo de la mejor manera, la manera más técnica, pero también más humana, en un proceso que a todas luces es traumático. Decía el artículo, el inciso 8 de nuestro artículo 142 de la Constitución, decía que la ley civil regirá los aspectos que tengan que ver con la familia, y precisamente cuando hablamos del divorcio tenemos que referirnos al artículo 114 del Código Civil, donde define el matrimonio como un contrato. Así es, doctor Carlos. El artículo 42 de la Constitución Política Colombiana contempla como tal la familia y los derechos y los deberes que surgen en la familia, los hijos, la forma de la disolución del matrimonio o incluso de la unión marital de hecho, y también remite directamente a este artículo del Código Civil, que es el artículo 114, que habla sobre el contrato del matrimonio, que es lo que la gente no sabe. Vamos a ir a nuestra sección Gobierno del Derecho y regresamos. Hoy en Gobierno al Derecho, Ángelo Quintero nos expone las graves problemáticas que tienen los caficultores del país, quienes no tienen garantías para la realización de sus labores. El precio de la libra del café está decaído y el panorama mundial económico es cada vez más desalentador. No pinta un buen futuro para los campesinos. El café en Caldas y en el país está pasando por una situación crítica. Hoy, por decir algo, estamos por debajo de $1 la libra, estamos alrededor de 95, 93 centavos de dólar la libra. ¿Eso qué quiere decir? De que no estamos sacando los costos de producción. Al no sacar los costos de producción, pues obviamente que los productores están perdiendo dinero, y ese perder dinero lo que conlleva es a que no paguen sus obligaciones financieras, que no puedan cumplir con sus obligaciones en las empresas que les fían los agroquímicos. Igualmente no pueden cumplir con otro tipo de obligaciones, como es el caso de la educación para sus hijos, porque muchos caficultores hoy tienen sus hijos estudiando en la universidad y no tienen cómo pagar sus estudios. O sea que la crisis cafetera afecta no solamente al gremio cafetero, sino a todas aquellas personas que tienen de una u otra manera actividad con el sector cafetero. Colombia es el tercer país productor de café en el mundo y el mayor productor de café suave. Entre el Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros se buscan adoptar medidas que favorezcan y mejoren las condiciones de trabajo de los caficultores y su actividad económica. Pues se ha venido trabajando con el Gobierno Nacional para crear un fondo de estabilización, el cual fue aprobado, pero hoy no se ha reglamentado aún. Igualmente, se ha venido trabajando con unos temas de soquear cafetales y tener unos privilegios, si se puede decir de esta manera, para acceder a líneas de crédito compensadas, para que los productores eliminen, soqueen cafetales envejecidos y de esa manera recuperar su productividad en cosa de 2 o 3 años, y así pues
decir que vamos a paliar la situación de los cafeteros. Hoy estamos pasando nuevamente por una crisis muy compleja, crisis que tiene que ver con la especulación de la bolsa de Nueva York frente a lo que es los futuros, los papeles con que trabajan allá frente al café, pero adicional decirle a los cafeteros que hoy un café en Estados Unidos cuesta más de lo que vale una libra en nuestro país. Un café en Estados Unidos vale $1.40 en el lugar más económico y aquí nos dan 0.93 centavos por la libra, o sea que una libra de café produce alrededor de 60 cafés. Aunque ya está aprobado el Fondo de Estabilización para ayudar la situación laboral de los caficultores, este no se ha implementado y por lo tanto no hay manera de ayudarlos para mejorar la producción del café, situación que sería la clave para lograr salir de esta profunda crisis cafetera. Pues estamos en unas condiciones laborales bastante deficientes, precarias, no le están pagando ni el salario mínimo a los productores, no se alcanza a pagarle las prestaciones sociales, los productores no tienen cómo pagar esas derogaciones que se tienen por parte de la generación de empleo. Igualmente nuestros productores se están viendo afectados porque las condiciones en las cuales ellos están viviendo hoy son condiciones adversas. Las familias están saliendo de las fincas, están buscando alternativas en las cabeceras urbanas, la gente ya no quiere quedarse trabajando en el campo, el relevo generacional no existe, todos los jóvenes están viniendo a las ciudades, o sea que estamos en una situación crítica, deplorable y muy difícil de proyectar en el tiempo qué va a ser de la caficultura en nuestro departamento y en nuestro país. Bueno, muy bien, después de esta sección de gobiernos del derecho que es bastante importante, vamos a retomar el tema del día y estamos hablando cuando nos fuimos a esta sección de lo que es la unión marital de hecho o la unión libre. Uno muchas veces ve en una hoja de vida que Estado civil, unión libre, ¿cierto? Unión marital de hecho, no se le olvide. Muy bien, esa unión marital de hecho tiene unas formas de constituirse, o sea, por el solo hecho de usted irse a convivir con otra persona e iniciar un proyecto de vida de esa manera, recordemos la Constitución dice por decisión libre de hacerlo, pues usted ya tiene una unión marital de hecho. Ahora, ¿cómo se reconoce jurídicamente, doctor Elkin? Así es, doctor Carlos. La unión marital de hecho tiene dos bemoles. Uno es la unión marital de hecho, que es desde el mismo momento, desde el mismo instante en que la pareja convive juntos, bajo un mismo techo, compartiendo techo, lecho y mesa, y al mismo tiempo contempla el otro bemol, que es lo patrimonial. En el matrimonio civil o religioso es la sociedad conyugal, en la unión marital de hecho es la sociedad patrimonial. Pero ahí tenemos unos bemoles. La sociedad conyugal surge del matrimonio civil o religioso de manera inmediata, mientras que en la unión marital de hecho surge a partir de los 2 años de convivencia. Está muy bien, está muy buena esa claridad, doctor Elkin. Para usted hacer esa disolución de la unión marital de hecho, primero necesita que esa unión marital de hecho sea reconocida. Entonces muchas veces la gente va y dice, para afiliar a mi pareja en la seguridad social, saca un certificado de extrajuicio con 2 testigos y piensa que con eso ya está reconocida. Y no es así, doctor Elkin. Así es, doctor Carlos. En el ámbito de la cultura colombiana, pues muchas personas, por el apoyo mutuo que tiene la pareja, pues lógicamente se hacen unas declaraciones extraoficios para llevar a las entidades de salud para beneficiar al otro compañero que no tiene salud en ese momento. Pero esa no es la prueba más importante para establecer la unión marital de hecho. Hay 2 formas de establecerla, y es 3 formas, diría yo: a través de una escritura pública ante una notaría de cualquier parte de Colombia, o en su defecto a través de un acta de conciliación, o en su defecto a través de un juicio ante un juez, que hay que llevar unos testigos, hay que llevar unas pruebas para poder que se declare esa unión marital de hecho y como consecuencia también se declare la sociedad patrimonial, que son los bienes que se adquieren entre esos 2 compañeros permanentes de la unión marital de hecho. Y lo que usted dice cuando refiere los bienes nos lleva a un elemento muy importante, a los derechos y los deberes que existen dentro del matrimonio
que ya también se adquieren dentro de la unión marital de hecho, artículo 176 de nuestro Código Civil, doctor Elkin. Así es, doctor Carlos. Este artículo que usted acaba de mencionar contempla esos derechos y esas obligaciones que hay recíprocamente entre los compañeros permanentes, entre los cónyuges, entre sí y también con los hijos. ¿Eso por qué nos va a dar pie? Porque es que el día de mañana, cuando hay la ruptura amorosa, pues genera unos efectos civiles, que es lo patrimonial, vamos a dividir lo patrimonial, y al mismo tiempo es cómo vamos a establecer el régimen de visitas, el régimen de alimentos frente a nuestros hijos. ¿Qué pasa cuando la terminación de la sociedad conyugal, del matrimonio o de la unión marital sea por infidelidad, doctor? El numeral 1 del artículo 154 contempla que el cónyuge que es declarado culpable por infidelidad le debe alimentos de por vida como regla general a ese cónyuge inocente que no tiene ni trabajo, que está en una mala situación económica, tiene un mal estado de salud. ¿Cuándo puede variar? En los momentos donde la situación económica de esta persona mejore, donde se puede ganar la lotería, puede obtener un buen trabajo o puede contraer nupcias o iniciar una relación de unión marital de hecho con otra persona. Ahí se termina la obligación alimentaria del cónyuge culpable con el cónyuge que estaba en una difícil situación. Sin embargo, si ninguno de estos eventos ocurre, esta persona continúa solterita y en difícil situación, o ni siquiera difícil, porque hay alimentos congruos, doctor. Entonces, si la persona está acostumbrada a un estilo de vida bastante generoso, bastante suntuoso, y no tiene por sí misma cómo sostenérselo, también entonces el cónyuge culpable será condenado a mantener esta congrua o más bien tranquila y lujosa existencia del cónyuge que fue Son víctima muchos de la matices infidelidad. los que contempla el Código Civil, y es algo de que lo podremos hablar en otras oportunidades para nuestros televidentes, y es que también depende mucho de que esa persona que está obligada a pagar alimentos mantenga esa posición económica, tenga los bienes y el dinero suficiente para seguir pagando esos alimentos. Bueno, muy bien, son muchos los temas que quedan pendientes para atender dentro del escenario del divorcio o de la terminación de la unión marital de hecho. Agradezco al doctor Elkin por habernos acompañado. Es un placer para mí, doctor Carlos, muchas gracias por la invitación. Muy amable y muy amable, señores televidentes, y recuerden que en Al Derecho Consultores siempre estamos prestos a acompañarlos en estos procesos jurídicos. Edificio BCH, la ciudad de Manizales, piso 13. En el caso del divorcio, los acompañaremos con el doctor Elkin o con su servidor. Que tengan una feliz tarde y los esperamos en nuestro próximo programa, 5:30 de la tarde, miércoles, por Telecafé, su canal.